Feliz sábado tengan todos mis amados hermanos. Espero que ahí donde quiera que se encuentren estén gozándose en el Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesús esté siempre con cada uno de ustedes en este hermoso, santo y bendecido día. Vamos a orar para comenzar el mensaje que nuestro Señor Jesús nos trae en esta mañana. Oramos. Padre de amor y misericordia, estamos aquí por un solo motivo, Señor. Y ese motivo que nos lleva a reunirnos cada sábado es porque hemos creído en ti, Señor. Hemos creído en tu palabra y como tal hemos decidido seguirte. Pero hemos decidido seguirte, Padre, a la luz de tu verdad y no a la luz que ha inventado el hombre. Nuestro Señor Jesús, en su oración en el Sermón del Monte, te ruega que nos santifiquen tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y hoy estamos aquí para compartir un mensaje que está basado en tu verdad, Señor. Y este mensaje es tan importante en nuestra vida que se necesita de mucha oración. Y no solamente orar por aquel que escogiste para predicar tu palabra, Padre, sino también para todos aquellos que han de escuchar este mensaje en esta mañana. Desde que pusiste en mi corazón cambiar el método de predicación, he visto la ira de Satanás venir sobre mí. Pero gracias te doy, Padre, porque me has librado de males peores. Satanás nos hace caer en sus trampas y luego nos enseña desnudo al mundo, Señor, tal y como estamos, para que todo el mundo vea la miseria que somos. También sabemos que Satanás odia a todos aquellos que han decidido caminar a la luz de tu verdad. Pero sin embargo, si hay algo que más odia a Satanás es que se exponga a la luz sus planes, su estrategia para destruir a tu pueblo. Por eso te rogamos en esta hora que envíes a tus santos ángeles, así como los enviaste, Señor, cuando el profeta Elías se enfrentó a aquellos 450 profetas de Baal, que hicieron un cerco de protección alrededor de él para que Satanás y sus agentes no pudieran llegar allí. Pues en esta mañana necesitamos, Padre, esa protección por parte de tus ángeles y también la unción del Espíritu Santo para que nos ayude a entender todo este mensaje. Necesitamos, Padre, necesitamos tanto, mi Padre eterno, estar informados y preparados para estos tiempos, que aún, mi Señor Jesús, tú nos has dicho que abramos bien los ojos y despertemos, porque Satanás engañará, si es posible, a tus escogidos. Manifiéstate en nosotros, Padre. Unges a tus siervos, Señor. Sabes que no estoy aquí por voluntad propia, porque si por mí fuera, estuviera tranquilo, pasando inadvertidamente entre la multitud, sin meterme con nadie, sin buscarme problemas. Pero tú, oh Padre, que escudriñas los corazones, sabes que no estoy aquí en contra de mi voluntad, sino todo lo contrario. Estoy feliz y con mucho gozo en mi corazón, porque sé que he sido llamado por ti. Me siento bendecido y amado, Señor, y estoy aquí para hacer lo que muchos que han sido ungidos como ministros y pastores de tus ovejas no están haciendo, y es predicar sobre la verdad presente, es predicar sobre todas las cosas que están aconteciendo en nuestros días, que por cierto, Padre, no deberían asombrarnos, ni mucho menos tomarnos de sorpresas, porque todo esto escrito está en tu palabra. Y si estoy aquí, Padre, es porque tu siervo solo respondió a tu llamado, así como lo han hecho todos tus siervos fieles que han decidido hacer tu voluntad antes que hacer la voluntad del hombre. Bendice a todos mis amados hermanos, bendice a mi familia y amigos que han de escuchar este mensaje, y que ellos, una vez bendecidos, puedan compartir esta verdad con otros. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Amados, la última vez que nos reunimos estuvimos hablando sobre los engaños de una supuesta unidad global. Una unidad global que es engañosa, porque es una unidad que busca la Iglesia Católica con un solo fin. Y ese fin es glorificar y engrandecer a Satanás. Es engañosa porque no es una unidad basada en la palabra de Dios,
Es engañosa porque no es una unidad basada en la oración de Jesús como ellos le han hecho creer al mundo religioso. Y estuvimos allí confirmando todo esto usando como base la palabra de Dios. Hablamos también, queridos, sobre todas las denominaciones cristianas que ya son parte de ese convenio ecuménico, incluso incluyendo a nuestra iglesia. Y esto nos confirma una vez más que el protestantismo murió hace mucho tiempo y que los pocos que se encuentran predicando hoy día la verdad presente y no están de acuerdo con esta unidad de engaño, ya nos tienen tachados como apóstatas, nos tienen tachados como rebeldes, como herejes, como disidentes. Pero si hay algo que tenemos que tener siempre presente en nuestra vida, es que a quien hay que obedecer es a Jehová y no a los hombres. Y el tema de hoy es como un seguimiento del anterior, porque hoy vamos a conocer a través de ese estudio cómo opera la Iglesia Católica para llevar a cabo este plan siniestro, este plan malintencionado y perverso. Y además vamos a ver cómo Satanás obra en la mente de los hijos de Dios para hacerlos caer en apostasía. Y bueno, muchos conocen que la Iglesia Católica opera a través de una organización que por siglos se ha mantenido operando en secreto. Pero a pesar de que muchos conocen sobre la existencia de esta organización, son muchos más las personas que desconocen esta organización, que se mueve en la oscuridad sin detenerse, se mueve en la oscuridad sin compasión y sin escrúpulos, porque a la hora de actuar no están mirando contra quién o quiénes lo van a hacer. Y estamos hablando, querido, sí, estamos hablando de la organización secreta más poderosa que existe en este universo, y son los llamados jesuitas. En el año 1528, un grupo de hombres liderados por un señor llamado Ignacio de Loyola se les ocurrió la idea de crear esta organización, y poco a poco fueron tomando fuerzas hasta que 12 años después, en el año 1540, la orden de los jesuitas fue fundada oficialmente por su mismo líder Ignacio de Loyola con el sello de aprobación del Papa Paulo III. Esta organización está infiltrada en todas partes, y no solamente en el mundo religioso, no, sino también en la economía mundial. Está infiltrada en cada gobernante de este mundo. Esta organización está en cada ciudad, en cada barrio. En otras palabras, son ellos los que controlan este mundo. Incluso se van a sorprender. Sí, porque este pequeño grupo de hermanos que nos reunimos acá a través de esta vía, un pequeño grupo de hermanos que decidieron reunirse a través de esta vía, y lo único que hacen es hacer el bien. Lo único que hacen es reunirse para predicar la palabra de Dios. Pues este grupo de hermanos también está siendo monitorizado por esta organización. Así que, mis amados, no solamente este grupo de hermanos que se reúne acá, sino también muchos otros grupos más somos los que estamos en la mira telescópica de ellos. Ahora, ¿por qué razón? Porque esos pequeños grupos se ha convertido para ellos en la piedra de sus zapatos. Porque las iglesias como tal, los edificios como tal, están sumamente controlados. Sobre eso no cabe la menor duda. Si pudieron echarse en un bolsillo a la iglesia que era el talón de Aquiles para ellos, la iglesia adventista del séptimo día, las demás que siempre se han considerado las hijas de la gran ramera, pues no les fue nada difícil hacerlas firmar ese convenio. Pero lo que ellos no han podido controlar aún son esos pequeños grupos que no están ni estarán de acuerdo nunca con sus mentiras y engaños. El mismo Papa, en varias ocasiones, ha manifestado con preocupación sobre esos pequeños grupos que se encuentran predicando en las redes sociales, diciendo que hay que detenerlos, hay que apagarlos. Y sabemos que muy pronto muchas cuentas serán bloqueadas en las redes sociales.
para aquellos que se encuentran desenmascarando al cuerno pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué esta preocupación por parte de ellos? Porque ellos saben que esos pequeños grupos están bien firmes en lo que han creído y saben cuáles son sus convicciones. Esos pequeños grupos saben a quién han creído y estarán de parte de Dios aunque vean los cielos desplomarse a su alrededor. La historia se repite, mis amados. La historia se repite, queridos, de la misma manera que ha sucedido en todos los tiempos desde los primeros apóstoles. Dios siempre tendrá un pequeño grupo que defienda su causa al precio que sea necesario. Tenemos que tener la misma convicción de Pablo cuando dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, mis amados, no debemos temer llamar al pecado por su nombre. Tenemos que predicar la verdad presente en todo momento. Y todos aquellos que nos encontramos defendiendo la causa de Cristo, estamos siendo monitorizados. Es cierto. Todo aquel que tenga una computadora o un teléfono con internet es suficiente. Para ellos no es difícil controlar todo lo que hacemos. Así que todos estamos ubicados, todos estamos controlados. Conocen dónde vivimos, dónde trabajamos, tienen nuestro número de teléfono, en fin, nos tienen controlados hace mucho tiempo. Y esta es una de las iglesias bien fácil de espiar, ya que todos nos conectamos a través de esta vía. Y solo escuchamos al que se da la palabra, porque los demás deben estar en silencio. ¿Se imaginan ustedes, aparte de nosotros, cuánto más se conectan para espiar y controlar todo lo que se habla aquí? En este mismo instante, ya están conectados escuchando todo lo que se habla aquí. Créanlo. Si están infiltrados en las iglesias físicas, ¿cuánto más fácil es infiltrarse en una iglesia cibernética? En una iglesia donde nos vemos a través de una pantalla o a través de un teléfono. Miren, amados, lo que motivó a Ignacio de Loyola y a ese grupo de hombres levantarse o formarse como organización, o más bien como un ejército, porque en realidad eso es lo que son. Su líder era militar. Por eso es que la estrategia que usan ellos para espiar e infiltrarse es totalmente militar. Así que esta organización es un ejército del pontífice. Esta organización es un ejército del papado, es un ejército secreto del Vaticano. Y Martín Lutero, cuando se levantó con la Reforma Protestante allá en el año 1517 y clavó allí sus 95 tesis sobre la justificación por la fe en la puerta de aquella iglesia en Wittenberg, Alemania, eso trajo preocupación. Porque a partir de ahí que se levanta Martín Lutero es que comienza la revolución de la Reforma Protestante. Y esto le cayó como un témpano de hielo a la Iglesia Católica. Y dijeron, tenemos que hacer algo urgente. Y fue cuando surgió por parte de la Iglesia Católica la llamada Contrarreforma. Que no fue otra cosa que atacar al protestantismo. Atacar al protestantismo, y es ahí donde surge esta organización conocida como la Orden de los Jesuitas. Queridos, no digo esto para que sientan miedo y después de este día muchos no quieran conectarse más por temor o porque no quieren meterse en problemas, porque si estamos reunidos aquí es porque amamos a Jesús, ¿sí o no? Es porque queremos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Si estamos reunidos aquí es porque queremos encontrarnos un día con Jesús y vivir por siempre con Él. Pero todo aquel, escucha bien, querido, escucha bien, mi hermano, todo aquel que quiera seguir a Jesús y en su corazón se experimente sentimientos de temor, ¿qué dice Jesús que va a pasar con aquellos que sientan miedo? Pues dice Jesús que el temor, que ese miedo lo llevará a su propio castigo, porque una persona con miedo hará cualquier cosa por tal de que no le hagan daño.
Una persona con miedo va a entregar a su propio hermano. Una persona con miedo va a entregar a su propia familia. Una persona con miedo no va a hacer nunca la voluntad de Dios, porque todo aquel que sienta temor es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. Y si no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, es porque no hemos sido convertidos, ni mucho menos convencidos, ni estamos convencidos de la verdad en Cristo. Amados, todo aquel que sienta temor será arrastrado fácilmente a la mentira y al error. Miren, el trozo bíblico que le dará pie a este mensaje está basado en Mateo 24. Y allí en el verso 3, que fue la lectura bíblica que leyó nuestra hermana, dice que los discípulos le preguntan a Jesús sobre las señales de su venida y la del fin del mundo. Y Jesús comienza a responderle todas las dudas que ellos tenían, pero me llama la atención sobre la respuesta de Jesús. Y fíjense, amados, muchas veces leemos la Biblia, pero sin embargo no nos percatamos de algunos detalles que son de mucha importancia para entender los escritos bíblicos. Pues se encontraba Jesús sentado en el monte de los olivos y llegan los discípulos muy pero muy preocupados y le preguntan: Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos en realidad se encontraban preocupados porque ese día, cuando Jesús salía del templo, los discípulos quisieron mostrarle los edificios del templo. Quisieron mostrarle la gran obra maestra que habían hecho al construirlo. Y tal vez Jesús, sin prestar mucha atención al templo, los mira a todos y les dice: ¿ven todo esto? ¿Todo esto que está aquí? Pues no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto es lo que los motiva a ellos preguntarle a Jesús: ¿cuándo serían estas cosas? ¿Cuándo sería su venida? ¿Cuándo sería el fin del mundo? Y aquí viene lo que me llamó la atención, amados, porque en su respuesta Jesús menciona una serie de señales que ocurrirían antes de su venida. Y bueno, todos saben que la destrucción del templo, tal y como Jesús lo predijo o lo profetizó, sucedió en el año 70, cuando el general Tito saqueó la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo de tal manera que no quedó ni una piedra para contar la historia. Ahora, miren cómo comienza la secuencia de las señales. Y como primera señal la encontramos en el verso 4, Mateo 24, versículo 4, donde Jesús nos dice: mirad que nadie, ¿qué cosa? Que nadie os engañe. Ahora, ¿por qué Jesús comienza con esta señal y no con otra? Porque él sabía que esta señal iba a ser el arma mortal que Satanás iba a usar para el tiempo del fin. Y eso, queridos, no ha de extrañarnos, porque lo estamos viendo con nuestros propios ojos, lo estamos viviendo en carne propia. Estamos viendo cuántas iglesias, cuántas denominaciones, cuántos cristianos, cuántos líderes eclesiásticos están siendo engañados cada día que pasa en el tiempo. Y según se vayan cumpliendo estas señales, el diablo engañará a muchos más. Por eso Jesús nos deja esta señal como la primera y la más importante: no se dejen engañar. Queridos, el engaño es la acción o palabra con el cual se le hace creer a alguien algo que no es verdadero. Y lo peor de esto es que una vez que tú caes en esa trampa, te será muy difícil darte cuenta que estás siendo engañado. Y una vez profanada tu conciencia, escucha bien, una vez profanada tu conciencia, ya usted no vuelve a ser la misma persona nunca más. Cuando Jesús te dice no te dejes engañar, es porque Él conoce la magnitud del poder engañador que viene de Satanás. Porque si los ángeles, que fueron creados con más poder e inteligencia que nosotros, fueron engañados en el mismo trono de Dios, y si la mujer, que en ella, esa primera mujer, que en ella no se conocía pecado alguno, esa primera pareja que eran santos,
Satanás los engañó. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, queridos? Que desde que abrimos los ojos a este mundo, los primeros frutos que nos enseñan y que quedan impregnados en nuestras entrañas son los frutos de Satanás. Desde muy pequeñitos se nos siembra esa semilla y comienza a germinar dentro de nosotros. Y llega el momento en que comenzamos a poner en práctica el egoísmo, la envidia, la ira, la mentira, el orgullo, la prepotencia, la infidelidad, el engaño. Y la lista no tiene dónde parar. ¿Verdad o mentira? ¿O estoy equivocado? Y es por eso que el diablo le es bien fácil hacernos caer. Porque en lugar de nosotros poner en práctica y vivir cada día los frutos del Espíritu Santo, que es más bien amor, gozo, paz, bondad, mansedumbre, fe, templanza, longanimidad y benignidad, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, queridos? Nos inclinamos más bien por los frutos de Satanás. Por eso el mundo está como está. Por eso hay tantas familias destruidas, hogares divididos, hasta la iglesia de Cristo se encuentra dividida. La prepotencia, el orgullo y el egoísmo se denota en el rostro de muchos dentro de la iglesia. ¿Y por qué, amados? ¿Por qué? Porque no ponemos en práctica los frutos del Espíritu Santo. Nos encontramos todo el tiempo haciendo la voluntad del Padre, las mentiras y el engaño. Por eso para Satanás manipular nuestra mente no le es nada difícil, mis amados. Por eso Jesús pone como primera señal: miren que nadie los engañe. En otras palabras, miren que Satanás no los engañe. Porque a través de todas sus tácticas, muchos irán con Satanás. ¿Y acaso no es lo que estamos viendo hoy día? Nuestro Señor Jesús en 1 Corintios 10:12 nos dice: todo aquel que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y por qué nos dejó? ¿Por qué nos dejó dicho esto? Miren, queridos, esto no es dirigido para aquellos que con un pecho erguido se creen los mejores cristianos y dan a entender que están firmes. No, porque ya estos cristianos están engañados y será bien difícil sacarlos de ese éxtasis de engaño. Este texto, querido, es dirigido para todos aquellos que se encuentran luchando fervientemente la causa de Cristo. Satanás no va a atacar a los que ya tienen su bolsillo. Ya esos le pertenecen a él, a no ser que se retracten y se regresen a Jesús. Pero la palabra de Dios es bien clara cuando nos dice que vendría un poder tan grande, un poder tan mentiroso y tan engañador, que arrastrará, si es posible, a los que hoy están caminando con pasos firmes al lado de Cristo Jesús, defendiendo su causa. ¿Escucharon bien? ¿Escuchaste, querido? Imagínense ustedes si Satanás, con sus mentiras y engaños, está arrastrando consigo ya a los escogidos de Dios, pues ¿cuánto más arrastrará al resto de la humanidad? ¿Se imaginan lo delicado que es todo esto? ¿Creen ustedes que podemos subsistir a los embates del enemigo si nos encontramos con los brazos cruzados esperando que sea otro quien nos dé el alimento espiritual? No te confíes, querido. No te confíes, porque ese alimento espiritual puede venir, ¿qué cosa? Envenenado. La mejor manera que tú tienes para nutrirte con el mejor alimento es poniendo como base: escrito está. Es poniendo como base la palabra de Dios. Es poniendo como base la verdad en Cristo. Pero para lograr eso, hay que tener una relación con Jesús como nunca antes. Tenemos que dejar la rutina. Tenemos que dejar los preconceptos. Tenemos que dejar el que dirán y echarlo todo a un lado y vivir solo para Cristo. Si no queremos, querido, ser engañados.
Hoy más que nunca hay que estudiar fervientemente la palabra de Dios para no ser víctimas del engaño, porque están usando la misma palabra de Dios para engañarnos. Y aquí está la segunda señal que nos da Jesús. ¿Qué dice? Que vendrían muchos en su nombre. Que vendrían muchos en su nombre. Ahora, ¿quiénes son los que hablan en el nombre de Jesús? ¿Será que son los musulmanes que hablan en el nombre de Jesús? ¿O los que practican el budismo? ¿Serán los que practican la religión tradicional china? ¿Serán los que practican el hinduismo, el islam, el judaísmo, el paganismo? Yo creo que no. Pues no, mis amados. No, los que hablan en el nombre de Jesús, ¿quiénes son? Son los llamados cristianos. Así que Jesús se refiere aquí a las personas que dentro de su propia iglesia se iban a levantar para engañar a la misma iglesia, para engañar a los escogidos de Dios. Y esta profecía se viene cumpliendo ya hace mucho tiempo atrás. ¿Sí o no? ¿Sí o no, querido? Sé sincero y reflexiona. El apóstol Pablo, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 28 al 30, refiriéndose a los líderes de la iglesia, de todas las iglesias, les dice: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, porque el Espíritu Santo los ha puesto por pastores para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque entrarán en medio de nosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y escucha bien, querido, escucha bien, porque aquí viene la parte más importante, ya que espías e infiltrados siempre hemos tenido en la iglesia. Pero esta es la parte más importante. Esto es lo que nos tiene que tener o mantener alertas, porque sigue diciendo Pablo que entre nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar de esa manera a los discípulos de Cristo. Queridos, Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, pero estas palabras no son dirigidas a los gentiles, sino a la propia iglesia de Cristo. Y Pablo se dirige a los líderes diciéndoles: miren por ustedes mismos y abran bien los ojos, cuiden la iglesia, cuiden el rebaño de Cristo, porque la iglesia se va a infiltrar y se va a contaminar de personas que no vienen con buenas intenciones, porque estas personas vienen a destruir a la iglesia. Y estos lobos rapaces van a contaminar de tal manera a la iglesia de Cristo que se levantarán entre nosotros falsos hermanos. Hermanos que verás con apariencia de cordero, pero en su interior son los rapaces. Y esas cosas perversas que enseñarán, según Pablo, no es otra cosa que falsas doctrinas. Ustedes no se han dado cuenta cómo hasta la música ha cambiado en nuestra iglesia. Cómo han introducido instrumentos que hace 20 años atrás no se veían en nuestra iglesia. Y ahora el ritmo de nuestra iglesia, el ritmo de nuestra música, es otro. Tú entras a una iglesia afroamericana un sábado en la mañana y sales hasta con dolor de cabeza. Y las iglesias hispanas no se quedan atrás. Y estoy hablando de la iglesia adventista del séptimo día. Miren, hay un líder nuestro que tiene muchos seguidores y muchos de ellos lo idolatran. Incluso fue pastor de la iglesia de la cual soy miembro. Digo, si es que no me han borrado, aún sigo depositando los diezmos allí. Pues este pastor, refiriéndose a la música dentro de la iglesia, dijo estas palabras: los jóvenes tienen su preferencia.
musical. Los jóvenes tienen su preferencia musical. Déjenlos tranquilos. Ellos tienen su forma de adorar. Así que déjenlos tranquilos. Qué tristeza, mis amados. Qué tristeza escuchar estas cosas. ¿Qué está promoviendo este pastor aquí? ¿Me podrían decir? ¿Me puede decir? ¿Me puede decir? ¿Qué está promoviendo este pastor aquí? Pues falsa doctrina. El diablo tiene controlada la mente de los jóvenes. Ya hoy día son pocos los jóvenes que quieren ir a la iglesia. ¿Y por qué? Porque les es aburrido. La música que se toca en la iglesia es muy aburrida para ellos. Y si tú, mi querido pastor, por complacer a los jóvenes que se sientan a gusto dentro de la iglesia, vas a permitir que ellos introduzcan dentro de la iglesia la música que les gusta a ellos, pues convertirán a la iglesia, como ya están convertidas muchas, en clubes sociales. Miren lo que dice nuestro presidente Ted Wilson con respecto a esto. Si la música suena como un concierto de rock o nightclub, debería quedarse en esos lugares y nunca debería entrar a nuestra iglesia. Amados, podría buscarle citas de Elena G. de White, que hay muchas, pero el tema de hoy no tiene que ver con la música. Más adelante sí voy a preparar un sermón que tenga que ver con esto, porque la música también es uno de los engaños que Satanás está promoviendo en estos tiempos. Así que esto es solo un ejemplo para que vean cómo están nuestras iglesias y sus líderes, por dónde la están conduciendo. En otro momento hablaremos más sobre este engaño con respecto a la música dentro de nuestra iglesia, sí. Otro puntico más. ¿Qué decir del diaconado dentro de las iglesias? Hoy cualquiera es diácono. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? En Hebreos 6 podemos ver las características que debe tener un diácono. Dice que deben estar llenos de el Espíritu Santo y llenos de ¿qué cosa? De sabiduría. Y en 1 de Timoteo 3, capítulo 3, Pablo habla sobre las características que debe tener un diácono. Y la persona que vaya a ejercer ese puesto debe ser primero sometido a ¿qué cosa? A prueba, mis amados. No es que llegó Juan de los Palotes, tú quieres ser diácono, arriba ya es diácono. Debe ser sometido a prueba. Amados, hoy día cualquiera es diácono. Y puedo ir un poquitico más, hoy día cualquiera es anciano, cualquiera ocupa un puesto en la iglesia, de la noche a la mañana. Y queridos, les hago mención de esto por las cosas que he visto y están sucediendo en nuestra iglesia. ¿Se están introduciendo falsas doctrinas en nuestra iglesia? ¿Sí o no? Sé sincero, seamos sinceros. ¿Se han encontrado errores doctrinales en el folleto de escuela sabática? ¿Sí o no? Hasta el manual, escucha bien, querido. Escucha bien, querido. Hasta el manual de nuestra iglesia lo han alterado. ¿Y quién ha introducido todo esto en nuestra iglesia? A ver. ¿Quién? ¿Saben? Cristo los llama falsos maestros. Y Pablo los llama lobos rapaces que con sus dientes están destruyendo y despedazando poco a poco a la iglesia con sus falsas doctrinas. Y lo peor es que cada día se contamina más la iglesia, arrastrando consigo a los fieles de Dios. Despierta, querido. Despierta, mi hermano. Y en el verso 31, allí en el verso 31 de Hechos 20, Pablo le sigue diciendo a los líderes, por tanto, velad. Y esta palabra me llama la atención, porque en el verso 28 le dice a los líderes, por tanto, miren. Y ahora aquí les dice, por tanto, velen. Y aunque estas dos palabras se parecen, no significan lo mismo, porque ya esta palabra es más profunda, ya que el pastor no solamente debe mirar a sus ovejas, sino que además de eso debe velar por su rebaño, cuando incluso sus ovejas estén durmiendo.
El pastor debe cuidar solícitamente a sus ovejas. El pastor debe observar atentamente a sus ovejas. ¿Acaso eso no fue lo que hizo David con las ovejas de su padre? Solo y en medio de la oscuridad de la noche tuvo que enfrentarse a fieras salvajes que solo llegaban allí para destruir y despedazar a las ovejas que su padre les había encargado. Y ese es el trabajo de aquel que se compromete con Jehová a través de un juramento. Pues ser pastor de sus ovejas, te comprometiste con Jehová, ser pastor de sus ovejas. Y para evitar, querido, que esas falsas doctrinas no contaminen al rebaño, tienes que velar en todo momento por ellas. Hoy las ovejas de Cristo se encuentran totalmente dormidas, y no dormidas con el ojo físico, sino dormidas con el ojo del entendimiento. Están las ovejas de Cristo dormidas espiritualmente y contaminadas con falsas doctrinas. ¿Y su pastor dónde está? ¿Dónde está su pastor? ¿Dónde está su pastor? ¿Dónde está su pastor, querido? ¿Te has preguntado dónde está tu pastor? Por eso, mi amado, mi querido hermano, líder de la iglesia que estás pastoreando, fuiste llamado por Dios para cuidar de su rebaño. Y si no estás velando fervientemente por esas ovejas, sabes y estás consciente que tendrás que darle cuentas a Jesús. Porque el verdadero pastor nunca, escucha bien, se inclinará por su beneficio propio. Pero eso es lo que estamos viendo hoy día. El verdadero pastor debe estar con los ojos bien abiertos, velando siempre por el cuidado y la protección del rebaño de Cristo, para que cuando lleguen esos lobos rapaces y esos falsos hermanos que se han levantado, puedan estar alertas y preparados y que nadie los pueda engañar. Pablo hace mención de estos falsos hermanos también en Gálatas, capítulo 2. Que serían introducidos a escondidas para espiar nuestra libertad en Cristo. Pero sin embargo, él sigue diciendo, aunque estos falsos hermanos estén dentro del rebaño, que ni por un momento se debe acceder o someter a la voluntad de ellos, porque la verdad del Evangelio, escucha bien, mi amado, la verdad del Evangelio de Cristo debe permanecer entre nosotros. Tenemos que luchar y a capa y espada por la verdad, por defender la verdad en Cristo. ¿Estás escuchando? Y ese fue tu compromiso con Jesús, mi querido pastor, cuando fuiste llamado a pastorear las ovejas de Cristo. Miren, no quería decir esto, pero el Espíritu Santo me ha amonestado y ha puesto en mi corazón que lo diga. En el año 2020, en plena pandemia, todas las iglesias se encontraban cerradas. La iglesia de la cual soy miembro tomó la iniciativa de seguir avanzando la obra de Cristo. Y el pastor desde el interior de la iglesia se reunía a través de las redes sociales con su iglesia y el resto del mundo. Y cada sábado se bautizaban personas. Y amén por eso, mis amados, porque fue algo maravilloso, fue algo muy importante para avanzar en la obra de Dios a pesar de aquella pandemia que tenía a toda la humanidad en un temblor. Pero sucedió algo. Mi hijo aún no se había bautizado. Desde casa nos conectamos con la iglesia, escuchamos el mensaje y veíamos allí los nuevos conversos, a las personas que aceptaban a Cristo como su Salvador. Y esto motivó a mi hijo a bautizarse. Y yo le dije, hijo, no te preocupes, yo me hago cargo de esto. Yo estaba muy feliz por esa decisión que había tomado. Llevaba años orando por esta realidad. Y ahora que había decidido mi hijo tomar la decisión de bautizarse, no podía perder esa oportunidad. Pues aquí viene lo triste, queridos. Sí. Es triste. Comencé a llamar al pastor de la iglesia. No me contestaba. Le dejaba mensajes y así lo hice por varios días. Hasta que le dije a mi hijo, bueno,
Tal vez el pastor esté ocupado y no haya tenido tiempo de responder, aunque sea una llamada o un mensaje. Decidí entonces llamar a la secretaria de la iglesia y enviarle mensaje también. Y tampoco recibí contesta de parte de ella. Y yo, para motivar a mi hijo y no fuera a sentirse mal y desistiera de la decisión que había tomado, le decía: mira, hijo, una prueba más de que el diablo está metido en todo esto para que tú no te bautices. Pero no te preocupes, vamos a seguir intentando. Y yo seguí orando por eso, mis amados, hasta que el Espíritu Santo puso en mi mente a una verdadera sierva de Dios. Me comuniqué con ella al momento. Ella se comunicó con la directiva de la iglesia y en esa semana el ayudante del pastor comenzó a dar estudios bíblicos a mi hijo. Y gracias a Dios, mi hijo fue bautizado. Amén. Aleluya, gloria a Dios por eso. Ahora, escuchen bien. El pastor en todas sus predicaciones hablaba de personas que le escribían del otro lado del mundo, de diferentes países del mundo. Y él se comunicaba con ellos y oraba con ellos y le pedía a la iglesia que oraran por estas personas. Y eso es algo maravilloso. Eso es lo que desea Jesús. Pero díganme, amados, díganme porque tal vez yo esté equivocado. ¿Qué hace un pastor atendiendo las ovejas de otro redil cuando sus ovejas desesperadas claman a él y él no las atiende? Cuando sus ovejas desesperadas claman a él y él las ignora, las tira a un lado, las desprecia. ¿Qué llamado le hace Jesús a través de Pablo a los líderes de iglesia? Miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, el cual el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hay un dicho que dice: eres candil para la calle y oscuridad para tu casa. En otras palabras, eres luz para otro redil y tinieblas en el rebaño que Cristo puso en tus manos para que tú lo cuidaras. Mi amado y querido líder de iglesia, ¿qué le dijo Jesús a Ezequiel que profetizara para esos tiempos, estos tiempos que estamos en estos momentos viviendo? Refiriéndose a los pastores. Escucha esto porque tú tienes que haberlo leído 14,000 veces. Ezequiel 34. Vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y miren, voy a hacer un resumen. Porque es un capítulo completo. Pero voy a hacer un resumen de este capítulo. Dice Jesús: estos pastores que se apacientan a sí mismos no fortalecen a mis ovejas débiles, no curan a mis ovejas enfermas, no hacen nada por traer al redil a mis ovejas descarriadas, ni mucho menos se interesan en buscar a mis ovejas perdidas, sino que se enseñorean sobre mis ovejas con dureza, y por eso es que andan errantes y sin pastor. Y debido a eso es que son víctimas del engaño de esos lobos rapaces. Sigue diciendo Jesús: mis ovejas andan perdidas y no hay quien las busque ni quien pregunte por ellas. Por tanto, pastores, escucha bien, querido líder, por cuanto no han cumplido con ese compromiso que tuvieron conmigo de cuidar mis ovejas, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Querido, leer esto estremece, se eriza la piel. No estés jugando con el compromiso que tuviste con Cristo como líder de iglesia, como pastor. Termina Jesús diciendo: yo mismo iré en busca de mis ovejas y las reconoceré y las libraré y las juntaré y las pondré en buenos pastos y allí dormirán en un buen redil. Mi querido líder, no olvides que tú también eres oveja. Y dice Jesús que Él se hará cargo de las ovejas débiles y descarriadas, pero a las ovejas engordadas y fuertes las destruirá. ¿Qué dije? Las destruirá con justicia.
Amados, hay algo que tú debes tener bien claro, y es que estas ovejas engordadas y fuertes, que no son más que lobos rapaces, y es por eso que Jesús las va a destruir, y estos falsos hermanos no van a venir a ti identificándose tal y como son. Por eso tienen tantos seguidores, porque usan máscaras, usan disfraz. Miren, vamos a leer otra cita bíblica que encontramos allí en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15, donde Pablo nos dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es para asombrarse, versículo 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y versículo 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros, refiriéndose a los ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Entendieron? Os repito, amados, en estas pocas citas bíblicas que les he presentado, podemos ver que Pablo está una y otra vez alertándonos de lo mismo. Y todo tiene que ver con la infiltración dentro de la iglesia de Cristo. Y tal vez muchos, al mirar el contexto referente a las citas que les presenté, dirán: bueno, Pablo se refería a lo que estaba sucediendo en ese tiempo en la iglesia. Pero queridos, tenemos que entender que así como comenzó a infiltrarse en la iglesia primitiva esta falsedad de líderes y hermanos a través de los tiempos, y hasta que Cristo venga, seguiremos viendo a nuestra iglesia contaminada e infiltrada por estas personas. Por estas personas falsas, engañadoras y con disfraz de oveja. Nunca olvidemos que quien comenzó usando la primera máscara, nunca olvidemos quién fue el que comenzó usando el primer disfraz. Y este ha sido siempre el mismo, no ha cambiado. Y no va a cambiar y no descansará hasta que con sus mentiras y engaños se arrastre junto con él a los escogidos de Jehová. Así que tienes que abrir los ojos y estar alerta. Tienes que estar alerta. Satanás no va a cambiar y va a usar el mismo método que usó con Adán y Eva y usó en el tiempo de Pablo. ¿Saben qué es lo más triste? Que muchos fieles a la causa de Cristo están siendo engañados por estos lobos rapaces y no se dan cuenta. Es hora, mis amados, de dejar de seguir al hombre. Porque todo aquel que en este momento se encuentra siguiendo un líder es porque realmente no está convertido. La sierva de Dios nos dice, escuchen esto, que hay personas dentro de la iglesia que no están convertidas y que tenemos que temer mucho más de nuestros enemigos internos que de los externos, porque los mayores impedimentos para el vigor y el éxito en la obra de Dios provienen mucho más de la iglesia que del mundo. Es triste, es bien triste, bien triste. Sigue diciendo: con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. Amados, esto se define con una sola palabra. ¿Y cuál es la palabra que caja ahí? Infiltrados, espías, personas que el diablo cada día introduce en nuestra iglesia para engañarnos y llevarnos por el camino del error. Pablo nos dice: miren bien y velen, estén atentos de esos lobos rapaces. Y Elena de White nos dice que hay que temer más de nuestros enemigos internos, porque están dentro de la iglesia con una misión, con un propósito y con un solo objetivo, y es hacerte creer en las falsas doctrinas que ellos promueven con mucha sutileza, mentiras y engaños. Vamos a pasar a otro nivel. Todos me siguen, ¿verdad? Amados, el que tenga oído para escuchar, que escuche. A la ley y al testimonio. Miren, todos hemos escuchado a través de la historia la mencionada Santa Inquisición, promulgada por la Iglesia Católica, y de la manera tan cruel
que esta organización torturó y asesinó a cientos y miles de personas por defender la verdad en Cristo, ¿verdad? Todos conocen esa historia. Y a través de la historia han sido muchos los mártires que han perdido su vida por defender la causa de Cristo. Aún hoy día seguimos viendo noticias de esta realidad. Y además muchos sabemos que muy pronto todos aquellos, y a nivel global, que no estén a favor de la Iglesia Católica, porque se van a mantener firmes y fieles en la causa de Dios, serán perseguidos de la misma manera que los mártires del pasado. Al principio les hablé sobre la organización secreta que fue creada por la Iglesia Católica para llevar a cabo su plan siniestro y perverso, del cual habla la palabra de Dios en Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis. Y vamos a leer una cita más de nuestra hermana Ellen White en su libro El conflicto de los siglos, página 249 y 250 en el capítulo 12. Dice, en esta cita, ella se refiere a la reforma levantada por Martín Lutero y dice así: pasados los primeros triunfos de la reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. En este caso, de acabar con la reforma, de aplastarla y de aniquilar a todos aquellos que vayan en contra de sus falsas doctrinas. Y dice la sierva de Dios que después de todo esto, la Iglesia Católica dio a luz un bebé. ¿Se imaginan ustedes? Dio a luz un bebé. Escuchen bien la cita. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iban a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Perdón. Miren, amados, cuando escuchamos sobre la Santa Inquisición y vemos la cantidad de personas inocentes que la Iglesia Católica asesinó, personas que lo único que hacían era defender la verdad en Cristo, ellos no eran asesinos, ellos no eran delincuentes, ellos no eran ladrones, y de la manera tan cruel que los torturaban hasta llevarlos a la muerte. Miren, yo me estoy leyendo el libro, búsquenlo en internet, se van a enterar, si quieren, aquello que les gusta leer. El libro se titula El libro de los mártires, escrito por John Fox. Lo pueden descargar, está en formato PDF y además está en inglés y en español, gratis, totalmente gratis. En este libro verán claramente la manera tan sanguinaria con que ejecutaban, torturaban y asesinaban a los hijos de Dios. Y cuando tú te introduces en la lectura de ese libro, lo primero que te llega a tu mente es que no existe cosa más terrible que la Santa Inquisición. No existe otra cosa más terrible. Pero sin embargo, dice la sierva de Dios, que no es la Santa Inquisición lo más terrible. Dice ella que lo más terrible iba a ser ese bebé que había nacido de la Iglesia Católica, porque sería el más cruel, sería el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Queridos, los jesuitas son los agentes humanos que el diablo ha preparado para engañar y de esa manera acabar con los fieles de Dios. Y ellos no se van a presentar como verdaderamente son. Ellos vienen disfrazados como ángel de luz. Ellos están súper entrenados. Ellos hablan bonito. Ellos se conocen la Biblia de lado a lado y saben cómo tergiversarla para que no te des cuenta del engaño. Y así poderte arrastrar por el camino del error. Los jesuitas nacen para destruir a todos aquellos que estén de parte de la justicia de Dios, que estén de parte de la verdad en Cristo. Amados, si todos lo que nosotros hemos visto que ha hecho la Santa Inquisición promulgada por los católicos y lo hemos catalogado como algo cruel, ¿se imaginan ustedes esta organización secreta que según la sierva de Dios iban a ser aún más cruel? ¿De cuántas cosas eran capaces ellos?
Y la misión de ellos es una sola: acabar con todos aquellos que no estén de acuerdo con la doctrina católica. Sigue diciendo el lenguaje: libres, refiriéndose a ese bebé, libres de todo lazo terrenal. Ellos, ese bebé, los jesuitas, estarían libres de todo lazo terrenal, estarían libres de todo interés humano. Dice que serían insensibles a la voz del afecto natural, que serían sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocerían otra voz y no estarían sujetos a otra cosa que no fuera la de su orden, y que la única preocupación de ellos era extender su poderío. ¿Su qué cosa? Su poderío. Estos seres se convierten en robots. Estos seres matan sus emociones, matan sus sentimientos, no creen ni en su familia. Estos seres que no se dan a conocer y que andan detrás de una máscara disfrazados, incluso te los encuentras en la iglesia, porque de ellos hay muchos allí. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y lo confirma Ellen White en su libro El conflicto de los siglos. Y estos agentes satánicos te saludan y se sonríen contigo y predican bonito de tal manera que hasta te convencen. Pues ten mucho cuidado, querido, porque estas personas no tienen corazón. Estas personas son entrenados con la misma astucia y maldad que opera Satanás. Yo no sé si alguno de ustedes ha leído el juramento que hacen estos agentes del mal cuando se convierten en jesuitas. Según vas leyendo, te das cuenta que no tienen corazón, pues toda la maldad de Satanás y sus demonios está sobre ellos. Así que ellos actúan de la misma manera que opera el diablo, con mucha astucia, con mucha paciencia y disfrazados con apariencia de cordero, pero en realidad son lobos rapaces, preparados y listos para devorarte, para no dejar nada en ti. Querido, no te dejes engañar. Abre los ojos, mi hermano. Tienes que ser bien celoso con tu vida espiritual. No permitas que nadie venga a manchar tu integridad y fidelidad a Cristo. Mira, la verdad en Cristo, escucha bien, nos hace libre. Cuando tú de verdad te adhieres, te pegas, te unes, te sumas, te solidarizas con Cristo, cuando tú estás súper convencido de la verdad en Cristo, va a suceder algo maravilloso en tu vida. Y fue lo mismo que sucedió con los mártires del pasado. Y es que serás capacitado para soportar los peligros. Serás capacitado para soportar los padecimientos, sin desmayar, sin dudar y bien firme en Cristo. Y de esa manera estarás sosteniendo, y al precio que sea necesario, el estandarte de la verdad que Jesús hasta aquí nos ha enseñado. Porque no existe otra verdad que te lleve a encontrarte con Jesús, mi amado. No existe otra verdad que no sea la que aparece en la palabra de Dios. Amados, el verdadero Hijo de Dios no le importa lo que pueda pasar con su vida, porque su estandarte es Jesús y solo Jesús. Así que si de verdad estás siguiendo las pisadas de Cristo, lo que te hagan estos agentes del mal, no importa. Bueno, no debería importarte si tienes a Jesús como primero en tu vida. ¿O se han olvidado de los padecimientos de Pablo, Pedro, Juan y todos los demás apóstoles? ¿Se han olvidado de los padecimientos que sufrieron todos nuestros hermanos en la Santa Inquisición y a través de la historia? En el capítulo 2 del conflicto de los siglos, Ellen White explica claramente todo el martirio que pasaron ellos. ¿Y saben qué es lo que más llama la atención? Y es donde quiero que se concentren, porque estos mártires que esperamos ver muy pronto, si nos mantenemos firmes en el Señor, no los cogían corriendo. A estos mártires no los cogían corriendo, huyendo, ni escondiéndose. No, para nada. Escondiéndose allí como ratas. Como hoy día vemos a muchos cristianos predicando un evangelio disfrazado para no meterse en problemas.
Estos mártires estuvieron defendiendo la verdad en Cristo todo el tiempo al frente de la batalla y no en la retaguardia. Estos mártires, cuando los cogían, no se arrepentían ni se retractaban de sus palabras, ni mucho menos andaban pidiendo perdón y diciendo no me hagan esto, no me hagan esto otro. Ellos aguantaron todas las torturas que les hicieron. Ellos aguantaron todo tipo de dolor y sufrimiento en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y muchos lo hacían cantando con gozo en su corazón. Dice Pablo que el amor de Cristo nos constriñe. Y que todos los que vivamos, no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos nosotros. Queridos, el amor de Jesús se convierte en un poder bien grande en la vida de un cristiano. Y todo defensor de la verdad en Cristo debe tener un lema, y ese lema lo encontramos allí en Gálatas 2:20, donde Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si tú de verdad, mi hermano querido, estás dispuesto a defender la causa de Cristo y amas a Jesús de sincero corazón, este debe ser tu sentir, porque fue el mismo sentir de todos los mártires en el pasado. Ahora, quiero leerles otra cita de la sierva de Dios, sacada del conflicto de los siglos, porque al ver la Iglesia Católica que los cristianos no temían morir por defender la causa de Cristo, estos hijos de Dios estaban preparados y capacitados para enfrentar cualquier peligro, para enfrentar el hambre, para enfrentar la miseria, para enfrentar el frío, para enfrentar todos esos aparatos que habían inventado para torturarlos. Escribe la sierva de Dios esto: para combatir contra estas fuerzas, es decir, para la Iglesia Católica combatir contra ese poder que venía de los cristianos, dice la señora White, que el jesuitismo pues inspiraban a sus adeptos en un fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Así que de esa manera fueron preparados y entrenados estos agentes del mal, conocidos como los jesuitas. Pues viendo la fidelidad de los cristianos, usaron el mismo principio. Pero en lugar de estos agentes del mal hacer votos de fidelidad y compromiso con Cristo, lo hicieron con la Iglesia Católica, lo hicieron directamente con Satanás. Y hoy son los dueños del mundo. Nada se mueve en este mundo sin que ellos antes pongan sus manos. La cita de Ellen White sigue diciendo, refiriéndose a los jesuitas: para ellos ningún crimen es demasiado grande. Así que, mis amados, ellos pueden matar niños, jóvenes, adultos, ancianos, mujeres embarazadas. La conciencia de ellos como que está muerta. Matar a un ser humano para ellos es como matar una rata. Sigue diciendo la señora White: para ellos ninguna mentira es demasiado vil. Para ellos ninguna mentira es demasiado vil, pues han alcanzado poco a poco el poder. ¿A base de qué cosa? A base de mentiras y engaños. Son sacerdotes del padre de las mentiras. Sigue diciendo la señora White: para ellos ningún disfraz es demasiado difícil de llevar. Bueno, aquí el diablo dijo: si no pude acabar con ellos presentándome ante ellos tal y como soy, pues voy a cambiar la táctica. Y me voy a infiltrar entre ellos, pero disfrazado. Así como lo hice con Eva en el Edén. Y los voy a convertir a todos en mis discípulos. Ellos son fáciles de engañar siempre y cuando use un disfraz. Sigue diciendo la sierva que estos agentes del mal, ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudian el arte de adueñarse de toda la riqueza y todo el poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal.
En conclusión, queridos, ¿están bien entrenados estos agentes? ¿Sí o no? Muy bien entrenados. Están bien entrenados, queridos. Nuestro Señor Jesús nos advirtió de todas estas cosas antes de ascender al Padre, cuando nos dijo en Mateo 24 que habría una gran, ¿qué cosa? Una gran tribulación, cual no la ha habido desde el mismo principio del mundo hasta ahora. De tal manera que si Él no acorta los días, ¿qué va a pasar? Si Él no acorta los días para ese tiempo, ¿qué va a pasar? Pues nadie se salvaría. Es decir, que lo que le espera a todos aquellos que se mantendrán firmes en la verdad de Cristo no será nada fácil. Porque ni los mártires del pasado pasaron por la angustia que van a pasar todos aquellos que por amor a Cristo renunciarán a todos los edictos y leyes que pueda traer el papado. Amados, como dice Pablo, así debemos decir todos los fieles de Dios, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por esa razón, los que pasen por esa angustia y lleguen al final firmes y fieles a Jesús tendrán una recompensa única. Sí, tendrán una recompensa única en el cielo, porque nadie más gozará de ese privilegio. Y allí en Apocalipsis 14 lo vemos, que son los llamados 144. Mira el número simbólico que aparece en Apocalipsis. Y para terminar esta parte y continuar en un próximo encuentro, lo haré con otra cita que encontramos en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 376. Es decir, esto fue escrito hace 120 años atrás, porque fue escrita en el 1900. Dice: no tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de un lugar a otro para difundir la verdad quedará pronto rodeada de peligros a diestra y siniestra. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible ahora. Debemos mirar bien de frente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una guerra agresiva. Por la luz, sigue hablando ella, por la luz que se me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo. Y con pasos furtivos Satanás está avanzando para sorprender a los que duermen ahora, como un lobo que se apodera de su presa. Sigue diciendo, tenemos amonestaciones que podemos dar ahora, tenemos una obra que podemos hacer ahora, pero muy pronto será muy difícil hacer todas estas cosas. Y sigue diciendo, Dios nos ayude a mantenernos donde brille la luz. Dios nos ampare, amados. Dios nos ampare. Nos ayuda a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús y avanzar con mucha paciencia y perseverancia hasta alcanzar la victoria. Amados, ¿estamos viendo en estos tiempos obstáculos para predicar la verdad en Cristo? Pues sí, ya estamos viendo cómo estamos perdiendo poco a poco la libertad de expresión. Están censurando cuentas en las redes sociales porque ya no quieren que se predique la luz de la verdad. Entonces, si estamos viendo todo esto, quiere decir que estas palabras de la sierva de Dios se están cumpliendo. Quiere decir entonces que ya nos encontramos respirando la brisa de los edictos del papado para hacer la guerra de una vez y por todas al remanente de Dios. El tiempo del fin, mi querido hermano, está al doblar de la esquina. Y como dice la sierva de Dios, no hay tiempo que perder. Estos son los mensajes que todas las iglesias deberían estar predicando hoy día. Que todos los pastores, todos los líderes deberían estar predicando hoy día. Así que todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en tus manos para hacer, hazlo ahora y no sigamos más dormidos. Tenemos que hablar, mi amado, sin temor a nada. Si de verdad has decidido seguir a Cristo, entonces el Espíritu Santo te está hablando. Si tú has decidido seguir a Cristo, el Espíritu Santo te está hablando. Escucha su voz y ponte a trabajar, porque hay muchas almas, hay muchas personas engañadas y somos nosotros quienes debemos abrir los ojos. Estamos siendo acribillados por falsas doctrinas. Estamos rodeados dentro de nuestra propia iglesia de falsos maestros, falsos líderes que están llevando a los fieles de Dios a la mentira y al error. Y no se dan cuenta. Despierten, abran los ojos, mis amados. Esa unidad ecuménica está arrastrando consigo a los fieles de Dios a un precipicio.
a un camino sin salida. Es hora de despertar a nuestros hermanos. Nuestro Señor Jesús en Isaías 58:1 nos dice: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice la sierva de Dios que ha llegado el tiempo en que debemos llamar las cosas por su verdadero nombre. Muchos han aceptado teorías falsas y de esa manera han distorsionado la palabra de Dios, poniendo en tela de juicio la única verdad que existe, porque no hay otra. Y somos nosotros quienes debemos despertar a estos hermanos, haciéndoles saber en el error que han caído. Queridos, y si no nos preparamos, y si no ayudamos a otros a prepararse, seremos presa fácil para caer en su trampa. Esa unidad ecuménica es la trampa que inventaron, y en ella están cayendo todos aquellos que tienen ya una mente cauterizada en cuanto a la verdad en Cristo. Así que, mi amado, si no te sientes aún ser parte de ellos, prepárate. Prepárate todavía más y no temas, porque nuestra redención está muy cerca. Queridos, lo que más desea Jesús es que nos preparemos y nos fortalezcamos más firmes que nunca en nuestra relación con Él. Venga lo que venga. Porque Él necesita hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de su corazón. Hombres y mujeres que no teman llamar al pecado por su nombre. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal a su causa, así como la brújula lo es al Polo Norte. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la verdad en Cristo, aunque se desplomen los cielos. Eso es lo que necesita Jesús para estos tiempos. Ya está bueno ya de seguir dormidos y de seguir engañados. Por favor, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que asumir ese reto y unirnos a la causa de Cristo, sin vacilar, sin poner peros, sin pensar en lo que puedan decir los demás, porque tu compromiso es con Jesús y no con el hombre. Cristo Jesús necesita hombres y mujeres de mucho valor para que terminen su obra en esta tierra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y nos ayude a hacer su voluntad en todo momento. Oramos. Padre, muchas gracias por este mensaje. Mensaje que nos lleva a reflexionar. Mensaje, Señor, que nos lleva a ubicarnos donde nos encontramos en estos momentos con respecto a nuestra fidelidad hacia ti, con respecto a la relación que tenemos contigo. Gracias, porque este mensaje nos lleva a saber en qué temperatura se encuentra nuestro termómetro espiritual. Porque si no nos encontramos haciendo, Señor, tu voluntad, si no nos encontramos defendiendo la causa de Cristo, entonces sabremos que seremos arrastrados por el camino del error, practicando falsas doctrinas y llevando a otros por ese mal camino. Hay un grupo de hermanos y amigos que escuchó este mensaje. No permitas que el diablo venga a ellos y perturbe su mente con dudas. Hazles saber, Padre, que si no nos preparamos desde ahora en tu verdad, seremos presa fácil. Permite, Padre, que seamos hombres y mujeres de valor, defendiendo al precio que sea necesario tu palabra. Ayúdanos en este camino que nos resta por vivir, siéndote fiel, aunque se desplomen los cielos a nuestro alrededor, así como esa brújula. Así como esa brújula que siempre le es fiel al Polo Norte, aunque la lleve en contrario, que nosotros también seamos fiel a ti, aunque nos digan lo contrario. Que tu verdad nos fortalezca y nos haga libre en Cristo Jesús. Quédate con nosotros hoy y siempre, Padre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pido, te lo imploro. Amén, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, queridos. Espero que este mensaje haya sido de reflexión para su vida y se pongan a partir de ahora a trabajar en base a lo que Jesús nos exhorta en este mensaje. Dios los bendiga y nos vemos en otro próximo encuentro. Un abrazo.